Vamos a continuar con esta serie que estamos desarrollando, que justamente se trata acerca de la necesidad de reproducir el carácter de Jesús en nuestra vida. Y vuelvo a recoger la palabra que Dios puso en nuestro corazón al momento de entregar esta enseñanza. Hay una necesidad en la vida de todo cristiano. Hay una necesidad que viene desde el cielo hacia la tierra. Hay una urgencia en el cielo para que ésta sea puesta en práctica aquí en la tierra. Es que cada día más personas están dejando de existir y están muriendo sin Dios. Y al morir sin Dios no se van a la presencia de Dios, sino que están yéndose al lago de condenación eterno. Y entonces la necesidad del pueblo de Dios, la necesidad de Dios, la urgencia de Dios es que la iglesia, que somos todos nosotros, podamos ser obedientes a la voz de Dios y podamos responder, dar la talla, por el cual pues nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre para que usted y yo pudiéramos cumplir con la misión que el Señor nos ha entregado, de ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto ya hasta el día de hoy 7 aspectos que usted y yo debemos ya de tener desarrollado en nuestra vida. El primero es que el carácter santo de Jesús te ayuda a dar fruto. Separado de mí, nada podéis hacer, pero con Cristo sois más que vencedores. El carácter santo de Jesús nos afecta el resultado de nuestra oración. Si todos queremos una respuesta, inmediata de parte de Dios, uno, si está unido a Cristo, uno puede orar y los cielos inmediatamente responder al clamor de la persona. Pero recuerden lo que nos dice la Escritura. Muchos piden, pero no reciben. ¿Por qué? Porque piden para sus deleites, piden para sus necesidades, piden con una acción egoísta. Porque primero yo, segundo yo, tercero yo y último yo también. ¿No? El tercer punto era también que el carácter de Jesús nos da la seguridad de la salvación, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Y en Él, nosotros que creemos en Él, en el autor y consumador de nuestra fe, nos asegura que también somos salvos. El cuarto punto es que el carácter santo de Jesús nos califica para el ministerio. No es que usted amó a Dios primero, sino que Dios te amó primero a ti. Como consecuencia de que Dios te amó a ti, dice que Él con cuerdas de amor te está atrayendo cada semana. Durante la semana ha abierto un panorama para que usted pueda venir a casa, a su casa, y pueda recibir reuniones de mujeres, reuniones de hombres, reuniones de adolescentes, reuniones de niños, huellitas. Hay lugar para todos, incluso para su familia. Y si usted dice, a lo mejor, bueno, Dios no puede reunir en estas, usted tiene la plataforma de Reinao. Justamente ha sido diseñada ¿para qué? Para su crecimiento espiritual. No simplemente para que usted vea una película, una serie, no, sino que tiene el propósito de ayudarle a usted a crecer espiritualmente. Porque si usted no crece, decrece. En el reino de Dios no hay mantenimiento. O creces o decreces. O eres productivo o simplemente no produces fruto. Y Jesucristo fue bien claro. El que no produce fruto es cortado. Se seca y se echa en el fuego. Pero el que da fruto, viene el Padre, lo poda. ¿Para qué? Para que nuevamente dé más frutos. Por eso es que no podemos nosotros contentarnos. Si hemos mejorado, ok, qué bien, te felicito. Pero ¿sabes qué? Dios quiere darte más. Porque los planes de Dios son más grandes que tus propios planes. Y para eso tú tienes que estar listo. ¿Cuánto quieren más de Dios? Entonces prepárese porque Dios le va a dar más. Pero también dice la palabra que al que le da más, también le va a demandar más. ¿No es así? Así que no tenga temor por la demanda de parte del Señor, porque vamos a descubrir que el Señor nos ha capacitado justamente para eso. En el punto 5 dice que el carácter de Jesús nos ayuda a ganar la batalla contra nuestro enemigo. Entonces sabemos que Satanás es un ser muy poderoso, pero ¿sabes qué? Tenemos un Dios que es superior a él y mucho más poderoso, el cual ha dicho que si permanecemos en el amor de Jesús, nosotros lo tenemos aquí, bajo la planta de nuestros pies. Pero no porque nosotros lo hemos vencido, sino que Cristo ya lo venció por nosotros. Por eso que podemos ganar la batalla.
El sexto punto que hemos hablado es que dice que el carácter santo de Jesús nos hace a nosotros manifestar al resto que Cristo vive en nosotros. Por eso la gente dice, verdaderamente Él es un hijo de Dios, verdaderamente ella es una hija de Dios. Mire, es piadosa, es amorosa, es generosa, sabe compartir, sabe respetar, sabe tener un buen comportamiento, aún en los momentos difíciles que hay. Y entonces, ¿qué hace la gente? Reconoce que usted está en Cristo y Cristo está en usted. Y entonces, qué importante es nosotros entender que la santidad de Dios lo corrompieron los hombres, presentando un Dios que falla, que un Dios que era simplemente pequeño. Pero somos los hombres también los responsables de restituir la imagen de Dios aquí en la tierra. Por eso es que el Señor tiene hijos, no tiene entenados, tiene hijos e hijas. ¿Para qué? Para que reflejen la gloria de su Padre. Y entonces cuando la gente le vea a usted, pueda ver también justamente a nuestro buen Dios y Padre. La semana pasada hablamos acerca del séptimo punto, que el carácter santo de Jesús es un requisito para experimentar una vida abundante, ¿no? Ahora, ¿por qué muchos cristianos no pueden vivir una vida abundante? ¿Será que Dios así lo quiere? No. Dice la Escritura en Juan 10:10 que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Y Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿por qué un cristiano no vive en la abundancia de lo que Dios dice? Y es porque muchas veces todavía no hemos desarrollado la fe suficiente de poder recibir de parte de Dios todo lo que Él ha dicho acerca de cada uno de nosotros. Muchos de nosotros todavía no leemos la Escritura y no sabemos cuál es nuestra herencia. Y como usted no sabe cuál es su herencia, entonces simplemente usted vive en esa ignorancia. Y se trata de cielo y tierra. ¿Para qué Dios nos creó? Génesis capítulo 1. Nos dijo para que domináramos la creación. ¿No es así? Nos dio autoridad. No es que nos la va a dar, ya nos las dio esa autoridad. Y nosotros tenemos que vivir en la autoridad que viene de parte de Dios. Y entonces cuando yo vivo en la dimensión de lo que Dios me dice, entonces yo voy a poder disfrutar de esa vida abundante. Porque las circunstancias naturales te van a reflejar todo lo contrario. Escasez, guerras, pestes, muertes, violencia, separación y tantas cosas que vemos a diario, ¿no? Y estábamos justamente viendo hoy día un pequeño estudio que decía que la gente en esta época de la comunicación, que es tan avasallante sobre las personas, que la gente que ve todas las cosas mal que te presenta el noticiero, ¿qué hace? Que uno reciba lo malo y uno simplemente vive esperando lo malo. Entonces, el estar consciente de todas las cosas malas nos hacen perder la visión de lo bueno. Porque sepa usted que alrededor nuestro hay muchas cosas buenas que están ocurriendo. Pero como estamos llenos simplemente de ese mensaje negativo, simplemente estamos observando lo que hemos llenado nuestra mente. Por eso es importante, hermano, que usted vaya a la fuente de la palabra de Dios. Por eso es necesario que su mente sea renovada mediante el conocimiento de la palabra de Dios, para que usted compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y entonces usted pueda decir, cuando venga una enfermedad, un ratito, sí, enfermedad estás ahí, pero yo no voy a declarar que estoy enfermo. Yo voy a declarar que soy sano por las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga un tiempo de escasez, yo no voy a declarar escasez, yo voy a hablar bendición, porque mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y entonces camino en la dimensión de lo que Dios dice, no por lo que veo, no por lo que escucho, sino por lo que Dios ha establecido en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos hijos e hijas de Dios.
y tomamos autoridad de la palabra que viene hacia nosotros y podemos disfrutar esa vida abundante. Pero hay un requisito que habíamos visto, y el requisito es para disfrutar de esa vida abundante, era que todos nosotros teníamos que ser obedientes. Hay una condición. Como Dios no quiere hijos irresponsables, porque Él es un Padre responsable, ha puesto una condición para que a nosotros nos vaya bien. Obediencia. Obediencia. Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hombres, esposos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, respetad a vuestros maridos. Ancianas, enseñen a las más jóvenes. Condiciones para que usted y yo podamos disfrutar de esa vida abundante. Condición para Dios: honra al Señor tu Dios con todos tus bienes, y Él dice, pues nos dará como resultado la vida generosa que tanto usted y yo anhelamos. Y el día de hoy vamos a hablar del octavo punto, que justamente trata acerca de esta palabra que necesitamos nosotros aprender. En el octavo punto dice que el carácter santo de Jesús es necesario para que la iglesia, que somos usted y yo, podamos fluir efectivamente en los dones del Espíritu Santo. Cuando usted recibió a Jesús, no solamente recibió la salvación, no solamente recibió el perdón de Dios, no solamente recibió el nuevo comienzo, sino que vino añadido sobre su decisión de fe el Espíritu Santo sobre su vida. Por eso dice que vosotros sois templo del Espíritu Santo, porque Él mora dentro de nosotros. Y entonces cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida, vino a repartir dones. Diga conmigo, dones. ¿Ya? Y cada uno de nosotros hemos recibido esos dones. Lo que pasa es que muchas veces, como no tenemos una relación con el Espíritu Santo, no sabemos qué dones están dentro de nosotros. No hemos descubierto todavía. Muchos dicen, pero pastor, es que no sé en qué servir en la iglesia. Pareciera que no hay un lugar para mí. Pareciera. Pero sería bueno preguntarle al Espíritu Santo, ¿dónde puedo ser más efectivo en el don que tú me has dado? Y vamos a ir descubriendo esos dones que están a lo mejor dentro de usted y que usted sabe, pero que simplemente ahorita necesita ser encendidos para que usted tome su lugar en la iglesia y ayude pues en el crecimiento de la palabra de Dios. Dice, hermanos, escuchen lo siguiente: ignorar la palabra de Dios es salirnos de la fuente de agua viva de abundancia. Cuando ignoramos, no es cuando significa que usted no sabe, usted sabe, pero ignora, dice, ¿no? O simplemente no hace caso a lo que Dios está diciendo en su palabra. Si usted opera en esa dimensión, se está saliendo de la voluntad de Dios y está entrando a la voluntad del enemigo de Dios. Y entonces usted se está dirigiendo hacia una fuente de pecado que promete agradar y complacer y servir, pero que en realidad siempre esclaviza y siempre domina. Vuelvo a repetir, el enemigo que tenemos es un enemigo muy poderoso. No lo subestime. No abra una brecha en su vida, porque él entrará por ahí y lo va a sacudir. Y Dios no quiere eso, por eso que nos está preparando y nos dice, no ignoremos la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 12, verso 8 dice: porque a este es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Entonces dice la palabra que el Espíritu Santo se ha de mover de distintas maneras. ¿Qué significa? Que Dios no nos ha hecho en serie, ¿no? Ni en una línea automatizada donde todo el mundo, ya tú sales con don de lengua, tú sales con don de esto, tú sales con don de... y tú vas pasando y vas pasando y vas pasando. No, sino que dice que el Espíritu Santo
en la libertad de Dios, nos ha manifestado a cada uno de nosotros y nos ha entregado esos dones. Ahora, ¿cuántos dones? ¿Uno solo? No. La Escritura habla de 9 dones que están establecidos aquí. ¿Pero usted los tiene todos? No. Usted tiene algunos de esos dones. No los tenemos todos. Porque vuelvo a repetir, aquel que diga que los tiene todos, al que se le da más, se le demandará, dice, mucho más. Entonces, quiero que note la siguiente declaración que está escrita en la palabra de Dios. Que estos dones nos han sido repartidos por el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, 7. Y escuche bien, pero a cada uno, diga conmigo, a cada uno les ha sido dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cuándo uno dice provecho? ¿Han escuchado esta palabra? Cuando uno se va a sentar a comer, a disfrutar algo, viene alguien y le dice, hermano, provecho, ¿no? ¿Qué significa? Que lo disfrutes, ¿no? Que lo puedas tú sacar el máximo provecho dentro de tu cuerpo, tu organismo. Y entonces el Espíritu Santo está dentro de nosotros para que nosotros lo disfrutemos y le saquemos el máximo provecho en nuestra vida. ¿Y a quién dice el Espíritu Santo se le ha sido dado? ¿A algunos? ¿Al pastor, a los líderes, a los ministros? No, dice, a cada uno de los que están reunidos en este lugar, el día de hoy, si usted tiene a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo ha venido a su vida para activar estos dones, los cuales hemos leído: el don de la fe, el don de sanidad, el don de milagros, el don de profecía, el don de lengua, interpretación de lengua, discernimiento de espíritu, palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Entonces, cada uno está fluyendo en lo que Dios está entregando el día de hoy, ¿no? Y me vino esta reflexión. Imagínese usted que de repente llega un familiar a quien usted quiere mucho. ¿Cómo lo recibe? ¿Con tristeza o con gozo? Con gozo, ¿no? Y de repente, pues, ese familiar a quien usted quiere mucho le dice, mira, yo tengo regalos para ti. ¿Qué hace usted? Ah, qué bien, tienes regalo para mí. Ah, ya, está bien. No, ¿qué hace usted? ¿Y dónde están? Dime, ¿qué me has traído? No, yo he escuchado. A ver, muéstrame. Yo quiero ver lo que me has traído. Bueno, si eso podemos experimentar de la vida de un hombre, de la vida de una mujer a quien queremos mucho, en esta noche, nuestro Padre, el Dios Todopoderoso del cielo, ha descendido y te está diciendo, yo he venido a entregarte un regalo. Pero para que sea tuyo, tú tienes que creerlo. Tú tienes que recibirlo. Tú tienes que decirle, Señor, ¿dónde está? Muéstrame, esto es mío y me apropio de Él. Así que reciba la palabra y aprópiese de la palabra para que usted pueda disfrutarlo en esta hora. También dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, verso 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¡Wow! No es como yo quiero, sino como Él quiere. La Biblia dice procurar los mejores dones, pero hay veces uno puede tener un conocimiento acerca, ¿cuál podría ser el mejor don? La palabra de sabiduría, el conocimiento, el hacer milagros, el don de la fe, de lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritu. ¿Cuál sería el mejor don? O a lo mejor los dones del ministerio quíntuple: el apostólico, el profético, el evangelístico, el pastoral, el maestro de la palabra. ¿Cuál sería el mejor don? Y como Dios nos conoce y Dios nos ha creado con características particulares, Dios no te va a entregar algo que no lo vayas a saber emplear correctamente. Imagínese, usted tiene un niño de 10 años y de repente usted no le va a entregar un Ferrari que corre a 220 kilómetros por hora, ¿no?
Porque ese niño no va a saber cómo usarlo. Y en vez de ser de bendición, le va a ser de maldición. Entonces dice que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos va a repartir los dones que se ajusten a su temperamento, pero sobre todo al carácter que refleje usted como hijo de Dios. Y hemos dicho que temperamento es con lo que uno nace. Carácter está sostenido en los principios que vamos aprendiendo a la luz de la palabra de Dios. Y entonces nuestro objetivo es llegar a la altura, a la medida del conocimiento del Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice toda esta enseñanza que debemos de desarrollar el carácter de Jesús. Y entonces, entendiendo que el Espíritu Santo nos da a cada uno como Él quiere, tenemos que entender que hay una gran necesidad en la iglesia de nuestros tiempos. La palabra es, hay una urgencia en la iglesia de este siglo. Y esa urgencia tiene que ver con que los hijos de Dios fluyan en el poder de la manifestación de los dones del Espíritu Santo, porque todos estos son necesarios en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En una iglesia, según las Escrituras del primer siglo, fluían los dones y la iglesia se incrementaba y se multiplicaba y se hacía más fuerte. Pero en la iglesia de este siglo, las manifestaciones de los dones espirituales han sido relegados. Y por lo tanto, la gente ya no vive en la búsqueda de desarrollar los dones del Espíritu Santo, sino estamos viviendo en la época de la era del cristal, de la época de la autogratificación personal. Primero yo, segundo yo, tercero yo y último yo también. Y usted diría, pero pastor, es injusto el comentario que usted me está diciendo. Yo siempre estoy pensando en lo demás. Muy bien, te felicito. Pero una cosa es el pensamiento y otra cosa es la acción. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Y entonces hay una necesidad hoy por hoy en la iglesia. Y por eso que la Escritura nos dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 31, dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente que los dones. ¿Sabe? Porque hoy por hoy la iglesia se ha llenado de manifestaciones del Espíritu Santo. Hombres que fueron levantados con la unción del Espíritu de Dios, con sanidades, prodigios, milagros, y comenzaron a glorificar el nombre de Dios, pero en el trayecto del desarrollo del ministerio, comenzaron a relegar la gloria de Dios y comenzaron a quedarse con lo que a Dios le pertenecía. Iglesias que se sostienen en el pastor y no en Dios, quien levantó a ese hombre. Y nosotros tenemos que entender que el Señor nos dice: yo voy a mostrarle aún algo mejor que los dones. Y eso justamente, iglesia, quiero que ustedes lo entiendan. Dios quiere darnos algo mejor que los dones. Algo que nos va a poder ayudar a nosotros a desarrollar el dominio propio para poder utilizarlos correctamente aquí en la iglesia. La persona que tiene el don de discernimiento de espíritu es un atalaya, porque él puede ver el espíritu que viene con la persona y él puede decir: el enemigo viene por ahí. ¿Y qué hacen los demás? Forman un muro de protección. Porque entiéndase que en la iglesia, hermanos, viene todo tipo de personas con todo tipo de cargas espirituales, y entre ellas se trata de infiltrar el enemigo. Por eso es que muchos se duermen, por eso es que muchos se aburren, por eso es que muchos agarran su celular y están mirando hacia abajo y piensan que nadie se da cuenta. Y no son ellos, sino son los espíritus que vienen y los están atormentando a ellos. Porque en realidad la Escritura dice que el enemigo vino ¿a qué? A robar, a matar y destruir. ¿Qué te está robando? La palabra de Dios. Y si te roba a Dios, frito pescadito, pues. Ya sabes a dónde te vas a ir.
Porque la palabra de Dios vino para darte vida y vida en abundancia. Y nosotros tenemos que estar atentos, dice, ¿no?, a lo que el Señor nos quiere entregar el día de hoy, un camino mucho más excelente, dice. Entonces la palabra de Dios nos dice que la iglesia de Corinto estaba operando en todos los dones, en estos 9 dones espirituales. Esta iglesia los tenía, ¿no? Y llegaban la gente a multitud porque había una manifestación poderosa. Pero había una cosa también en esa iglesia que nosotros tenemos que prestar mucha atención. Y Pablo lo deja claro, dice, en 1 Corintios capítulo 13, versos del 1 al 3. Escuche lo siguiente. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase ese monte al mar, y no tengo amor, no soy nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Hay gente, hermanos, que ha desarrollado el don, pero dice la Escritura que no tienen amor. Y sin amor, hermanos, no hay fe. ¿Por qué Cristo dejó el estar a la diestra de Dios Padre para humanizarse aquí en la tierra? Porque dice que Él nos amó antes que nosotros le amáramos a Él. Porque dice que Cristo lo sufrió todo, y estando en la cruz del Calvario, pudiendo declarar una palabra solamente para que se rompiera todo lo que la gente estaba diciendo y demostrar que era el Hijo de Dios, Él simplemente prefirió callar. Y en el libro de Isaías dice, fue llevado como oveja al matadero y no abrió su boca. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús no moría en esa cruz por amor, nosotros no tendríamos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y hoy la iglesia se ha olvidado de eso. Y el Señor me ponía algo, ¿no? Y Él me decía, mi palabra dice que al que se le perdona poco, poco ama. Pero al que se le perdona mucho, mucho ama. Y yo le dije, Señor, ¿y eso qué tiene que ver? ¿No te das cuenta que la pasión de muchos se ha enfriado? Que su primer amor ya no está en ellos, sino que está en la realización de sus objetivos, de sus planes, buscando la satisfacción personal, que está bien, pero no debe ser la prioridad en su vida. Porque si ellos ponen la búsqueda de eso, entonces yo no soy su Dios. Ellos no han entendido Mateo 6:33, que si ellos están en mis asuntos, yo me haré cargo de los asuntos de ellos. Y entonces, hoy por hoy, vienen a la iglesia, reciben la palabra, se van a la casa y viven su vida como si no hubieran escuchado la palabra de Dios. ¿Por qué dice? Porque no hay, ¿qué cosa no hay? Amor. Hermanos, si nosotros no aprendemos que el amor es la fuente que Dios vino a nuestra vida, pero si nosotros no repartimos ese amor, como estuvimos hablando en la exposición de matrimonios, podemos ser como el mar muerto, que recibe de una fuente de un río, pero que no entrega nada. Y solamente llega sus aguas ahí, se queda ahí y comienza el proceso de putrefacción. Y hay cristianos que reciben y que reciben y que reciben y que su vida no cambia, no cambia, no cambia. Y al contrario, pareciera que en ellos pues simplemente su fe no opera. Pero también hay cristianos que son como el mar de Galilea, que reciben de una fuente que es Dios,
pero que está en ellos y que ellos comienzan a dar. Y como consecuencia de que ellos dan de lo que reciben, entonces hay vida, hay abundancia, no solamente en las aguas, sino alrededor de ellos. Y entonces, ¿qué nos dice el Señor? Si yo te amé a ti, ¿por qué tú no puedes amar lo que yo amo? Si yo te he entregado a mi Hijo como un ejemplo para que tú puedas entender cómo debes de operar. Jesucristo lo dijo: yo estoy amando a mi Padre, y si ustedes me aman a mí, no solamente me amarán a mí, sino que serán amados por mi Padre. Iglesia, esto es muy importante. Fluir en los dones de Dios es necesario, sí es necesario. Pero fluir en el amor que Dios quiere que cada uno de nosotros lo expresemos a los demás es mucho más importante. ¿Cuál es la urgencia en el cielo? ¿Cuál es la urgencia aquí en la tierra? ¿Saben por qué hoy la tierra sangra? Es porque dice que el amor de muchos se ha enfriado. Y ya no buscamos a Dios con esa pasión. ¿Sabe? Yo recuerdo mi experiencia cuando vine a los pies de Jesús. Y mi corazón estaba pues ardiendo en el fuego de gratitud a Dios por lo que el Señor me había entregado. No merecía el perdón de Dios, pero el Señor me perdonó. No merecía el amor de Dios, pero Dios me amó. Y entonces entendí, Señor, y simplemente decía gracias. Y se desarrolló un corazón agradecido con Dios. Y entonces por gratitud a Dios hacíamos las cosas para el Señor, con pasión. Pero lo opuesto a ser agradecido es ser desagradecidos. Sí, Señor, yo sé que tú moriste por mí. Sí, Señor, yo sé que tú me entregaste. Sí, Señor, yo sé que soy tu hija. Sí, Señor, yo sé todo eso. Pero ¿sabes qué? Un ratito que sigo manejando mi vida. Ahí nomás. Cuando yo te necesite, recién te voy a invocar. Y muchas veces nos comportamos así. Por eso es la urgencia de desarrollar el carácter de Jesús en nuestra vida. Por eso es la urgencia de que nosotros nos parezcamos a Jesús, para que la gente pueda reconocer en nosotros que Cristo vive a través de nosotros también y que está al alcance de toda persona. Dice, si no entendiésemos el misterio del amor. Hermanos, si no desarrollamos el carácter de Jesús, que se centra en el amor perfecto del Padre, aunque fluyamos en los dones del Espíritu Santo, nosotros no podremos hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios. Escuche bien. Efesios 4, 11 al 13. Dice, y Él mismo, hablando acerca de Dios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Plenitud, llenura total de nuestro ser, donde ya no entra absolutamente nada dentro de nosotros, porque estamos totalmente saciados del conocimiento de la fe en Cristo Jesús. Es importante, hermanos, que nosotros oremos para que haya un fluir de Dios en nuestra vida a través de estos dones espirituales, pero también es necesario que se levante en este ministerio quíntuple en la iglesia para que comience a perfeccionar a todos los santos y nos lleve al conocimiento pleno de quién es Jesús. ¿De quién es Jesús? ¿De quién es hijo usted y yo?
Porque cuando entendamos quién es nuestro Padre, ¿sabe qué? Usted puede estar de pie ante cualquier circunstancia. Usted puede incluso en el nombre de Jesús cancelar un decreto de muerte. Aunque venga el enemigo y quiera maldecir tu vida, tú sabes muy bien que Dios ha dicho que Él te ha bendecido y que la bendición tiene el poder de aplacar toda maldición en tu vida. Y usted no camina, ay, lo que me dijo, no. Mira, yo me río de lo que tú me dices, porque mi Dios me ha dicho quién soy yo. Y por lo tanto, tú estás vencido y estás bajo la planta de mis pies. Y caminamos en la dimensión. No nos detenemos. Hermano, hermana, escuche lo siguiente. El enemigo quiere que tú confieses tu derrota, porque él sabe que hay poder en tu boca. Pero si nosotros confesamos la victoria en el Señor, entonces caminaremos en la dimensión de quiénes somos en Cristo. Y eso nos lo entrega el Espíritu Santo. ¿Y dónde está morando el Espíritu Santo? En nosotros, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Por eso que cuando a veces queremos hacer algo malo, el Espíritu Santo inmediatamente, ¿qué hace? Nos dice, nos estorba, ¿no? No permite, nos redarguye. Y nos dice, no vayas por ahí, vuélvete al camino. Y nos volvemos al Señor. Pero no solamente ha venido para cuidarte, ha venido para darte poder, amor y dominio propio. Por eso que el mejor don que usted pueda tener en su vida es el amor. Porque el amor es benigno, el amor es sufrido, el amor es sacrificial, el amor no busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece. Todo lo demás podrá pasar, menos el amor. ¿Y cuánto de aquí amamos? ¿Cuánto podemos decir que amamos a Dios? Amén. Y si amamos a Dios, ¿estamos amando lo que Dios ama? Entonces, iglesia, voy a tomar un pasaje favorito para mí. La palabra de Dios dice que Jesús no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Dijo, las aves tienen sus nidos, las zorras tienen sus cuevas, bajo el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús entendió la urgencia, la premura en el cielo de que más gente no parta de este mundo sin conocerlo a Él. Por eso que Él estuvo yendo de pueblo en pueblo, haciendo milagros, haciendo prodigios, reconciliando a la gente con el Padre. Y ¿sabes qué? Ese mismo Espíritu está dentro de ti. Y la palabra de Dios te dice, yo te estoy enviando para que tú también hagas lo mismo. Y cosas mayores que esta, ¿quién la va a hacer? ¿El pastor? ¿Tu líder? No, dice, ustedes también van a poder hacerla. ¿Por qué? Porque el Padre te ha equipado con el mismo Espíritu que reposó en Jesús, está reposando también en usted. No es que usted ha recibido una medida pequeñita del Espíritu. No, es el mismo Espíritu, hermano, entienda esto. Es el mismo Espíritu de Dios fluyendo en usted. Solamente que usted tiene que entender, creer en lo que Dios dice y no lo que su mente le está diciendo o lo que la gente ha dicho durante tiempo sobre su vida. Por eso es importante llenarnos de la palabra de Dios. Y antes de que nosotros terminemos este tiempo, vuelvo a replicar, la importancia de desarrollar el carácter de Jesús en nuestra vida debe ser una urgencia divina para que se haga la voluntad de Dios como en el cielo, aquí en la tierra. Amar como Dios ama al Hijo y el Hijo ama al Padre es un gran ejemplo digno de seguir. Por eso, al retirarse de este lugar, yo les voy a pedir que usted, como hijo de Dios, que ama a Dios, porque usted lo acaba de confesar que usted ama a Dios, haga 4 cosas. Haga 4 cosas. La primera, lea la Biblia todos los días. Porque Dios es su palabra y su palabra es Dios.
Y en la Biblia vamos a encontrar todo lo que necesitamos saber acerca de quiénes somos para el Padre y cuál es nuestra misión y cuál es nuestra tarea. El segundo punto que usted debe de hacer es orar. 1 Tesalonicenses 5:12 dice: orar sin cesar. Ore, hermano. Y si no tiene costumbre, entonces hay que acostumbrarnos. La iglesia ha abierto todos los días a las 6 de la mañana, un día específico por cada punto que oramos durante toda la semana. Y dentro de eso, todos los días oramos por nuestra descendencia y nuestras generaciones. Así que si no puedes orar solo, únete. Entra al link de la iglesia y ora. ¿Sabes por qué? Porque la oración produce intimidad con Dios. Y esa intimidad hace que Dios responda a todas nuestras necesidades. El tercer punto: sea obediente. Y pastor, ¿en qué voy a ser obediente? Predica. Predica. Predica de Jesús. No te canses. Insta a tiempo y fuera de tiempo y predica. Porque para eso el Señor vino a nuestra vida. Para eso Jesús se reveló a nosotros. Hubo una persona antes que yo quien asumió la responsabilidad. Escuchó este mensaje, predica, y de repente vio, mira, ahí veo un flaco cansado, ojeroso, sin ilusiones. Voy a él. Y me llegó y comenzó a hablarme de Jesús. Al comienzo yo le huía, le rehuía y no quería saber nada. Pero su perseverancia, su constancia, su amor por Jesús, su pasión de decirle: mira lo que el Señor ha hecho en mi vida. Mi vida era así, así. Y mira lo que ahora Dios está haciendo en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, en mi economía. Y entonces al escuchar lo que Él ofrecía en el nombre de Jesús, ¿cómo no querer recibir a ese Dios maravilloso? Y yo recibí a Jesús. Y cuando recibí a Jesús, recibí también el encargo: ahora la pelotita está en tu cancha. Predica, predica. Y alcanza a otro, y a otro, y a otro. Así que cuando salgas de este lugar, háblale acerca de Jesús. Mira, tal vez no seas un erudito en la palabra, pero por lo menos cuéntale lo que has escuchado el día de hoy. Hay un Dios de amor. Sin esperar que tú lo ames, te está amando. Y quiere darte una vida en abundancia. Estás al alcance de una oración. Invítalo a que entre a tu vida. Y el resto se lo dejas a Dios. Pero predica. Mateo 28, 19 y 20. Id y haced discípulos a todas, ¿qué dice? Las naciones. Y eso no se lo dijo solamente a los apóstoles, sino a esa continuidad de hombres y mujeres que recibían a Jesús, recibían a Jesús. Y hermanos, no esperemos que haya momentos difíciles para salir y predicar. ¿Sabe cuándo el Evangelio comenzó a fluir hacia las naciones? Cuando el pueblo de Israel fue oprimido fuertemente. Cuando los cristianos fueron presos, fueron muertos. Entonces esa gente atemorizada salió, pero en lugar donde llegaba comenzaba a hablar de Jesús. Hoy tenemos una libertad para poder dar testimonio. Lo máximo que te puede decir: hermano, no me hables de Jesús. Pero más de eso no te van a hacer. Así que aprovechemos bien este tiempo. Y el cuarto punto, hermanos. El cuarto punto: no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Muchos quieren recibir de Dios la bendición, pero quieren hacer las cosas como ellos quieren. Y hemos dicho que una vida abundante es consecuencia de que somos obedientes a la voz de Dios. Por eso le pregunto: ¿cuántos quieren tener una vida obediente? No una vida abundante. ¿Cuántos quieren una vida abundante? ¿Qué tienes que hacer? Tienen que obedecer. Así que ¿cuántos van a salir de este lugar siendo más obedientes cada día con el Señor? Escuche, con este versículo voy cerrando. El Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Si tuvieres amor. En otras palabras, si tuvieres a Cristo en tu corazón. Un cristiano entendido en la palabra de Dios sabe que la mejor bendición que ha venido a su vida es Dios. La mejor bendición que usted puede tener es Jesús en su corazón. Y el que tiene a Jesús en su corazón, en realidad, hermanos, no tiene necesidad de nada. Porque he entendido lo que dice la Escritura. Todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Lo bueno y lo malo. Todo nos ayuda a bien. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos la palabra. Use la palabra. Viva en la palabra. Obedezca la palabra. Si tienes necesidad, espera en el Señor, dice, porque dice la Escritura, mi Dios pues suplirá, ¿qué cosa? Todo, y todo es todo lo que nos falta. Y si estás enfermo, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo soy tu ¿qué? Tu sanador. Yo soy aquel que alejará toda enfermedad. Si obedecemos a la palabra de Dios. Entonces, los invito a que ustedes puedan vivir una fe más vivencial y que cada día trabajemos por ser más semejantes a Jesús. Póngase de pie. Hermano, en cierta ocasión, una aprendiz de piloto de aviación salió a hacer su vuelo de rutina y comenzó a fallarle el radar. Y sin darse cuenta, como no tenía el radar, entró a una tormenta. Y en esa tormenta no podía ver absolutamente nada, porque todo se oscureció, caía la lluvia, había relámpagos, había rayos, y en fin, era un caos. Lo único que tenía era una radio. Y ella, de una manera desesperada, trató de comunicarse por esa radio, hasta que de repente escuchó la voz de alguien y que le dijo: Mayday, estoy en apuros, emergencia, ayúdenme. Y alguien le dijo: no temas, yo te voy a ayudar. Esa persona no podía verla, solamente podía escucharla. ¿Y qué le dijo él? Confía en mí, yo te voy a ayudar. ¿Qué hizo ella? Puso su entera confianza en esa persona y comenzó a seguir la orientación, y esta persona comenzó a dirigirle 10 grados a la derecha, 5 a la izquierda, y hasta que poco a poco fue saliendo de la tormenta. Y una vez que estuvo fuera de la tormenta, ella estuvo tranquila, pero todavía su vida corría peligro. Hasta que de repente este hombre que estaba en la torre le dice: te voy a llevar a un aeropuerto más cercano. Y ella dijo: está bien, estoy confiando en usted. Llegó al aeropuerto, ella aterrizó, sana y salva. Y yo le hago una pregunta a usted. Si esta joven pudo confiar en una persona que comete errores, que no es perfecta, que la llevó a un lugar seguro, ¿cuánto más nosotros, que nos llamamos hijos de Dios, no podremos confiar en la palabra de Dios? Un Dios que usted no ve, pero que sabe que está a su alcance. Al clamor de una oración, si confiamos en Él plenamente, téngalo por seguro que nuestra vida está segura y que vamos a llegar a puertos buenos. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre amado, venimos en el nombre de Jesús en esta noche delante de tu presencia, Señor, a pedirte ese mejor don, Señor Dios. Entendemos que los dones son importantes, Señor Dios, pero hay uno que es más excelente,
que es el amor. Porque sin amor no podemos hacer nada, Señor Dios. Tu palabra dice que tú eres el amor perfecto. Y tu amor es un amor capacitador que nos perfecciona a nosotros. Espíritu Santo, derrama de ese amor el día de hoy en nuestros corazones. Señor, si hubiera alguien que está molesto con alguien en esta hora, pon en ellos el querer y el hacer y que se perdonen, Señor Dios. Reconcilia esas relaciones, Señor Dios, porque para eso tú has venido, para dar vida y vida en abundancia. Tú has venido, Señor Dios, a llevarnos a esos lugares seguros. Tú nos das, Señor, la seguridad de tu palabra que nos dice: no hay justo ni su descendencia que mendigue pan. Y Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor Dios, para bendecir tu nombre. Y Padre, permíteme bendecir a tu iglesia con la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob, Señor Dios. Tú has dicho, Señor Dios, que tú los bendecirás a ellos para que a través de ellos sean benditas todas las familias de la tierra, Señor Dios. Oro, Padre, para que esta bendición descienda sobre la vida de cada uno de ellos, Señor, y ellos salgan de este lugar para que compartan tu palabra, Señor Dios. Para que busquen a otros, Señor Dios, así como tú nos buscaste desesperadamente, Señor Dios. Y era tan grande tu amor que entregaste a Jesucristo, tu Hijo amado. Porque dice tu palabra que tú amas a tu Hijo, Señor Dios. Y yo no puedo ni imaginarme, Señor, al ver a tu Hijo, Señor, ser golpeado por esa gente a quien tú amas, Señor Dios. Cómo lo golpeaban, lo masacraban, dice, lo desfiguraban, Señor. Y no solamente eso, sino que, Señor, dice, hacían escarnios a través de la burla. Como Padre, Señor Dios, es inexplicable, hay veces inentendible, Señor Dios, tanto amor, Señor, por nosotros. Perdónanos si no somos agradecidos, Señor Dios. Perdónanos si somos indiferentes, Señor. Perdónanos por no entender la magnitud de ese amor. Pero hoy, Señor, que venimos delante de tu presencia, hoy que hemos entendido que eres tú quien nos ha traído con esa cuerda de amor a este lugar, Señor Dios, para hablarnos de cuánto nos amas y cuánto amas a aquellos que aún no han sido alcanzados, Señor. Con un corazón agradecido, Señor, permíteme decir: yo iré por ellos. Yo iré por ellos, Señor. Porque en mi casa todavía hay aquellos que no te conocen, aquellos que todavía no han recibido a Jesús en su corazón. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, mis amigos, mi jefe, mis compañeros de trabajo, mi casera en el mercado. Ayúdame, Señor, a aprovechar bien el tiempo, porque hay una agenda divina que es urgente que más personas sean ganadas. Porque en el tiempo profético de Dios tu reloj está corriendo. Aprovechar, dice, bien el tiempo, porque los días son malos. Ayúdanos, Señor Dios. Ayúdanos, Señor Dios. Ayúdanos. Y si hubiera en este lugar alguna persona que no tiene a Jesús en su corazón y quiere recibir ese amor de parte de Dios, porque Dios te trajo a este lugar y no quiere que tú te vayas como has venido, sino quiere que tú te vayas lleno de su presencia. Si hubiera alguien en este lugar y quiere decir: pastor, yo quiero entregar mi vida a Jesús, yo quiero ser lleno de ese amor que el mundo no puede dar, pero que tú, Señor, puedes entregarme aquí. Yo te voy a pedir que levantes sus manos ahí donde estás para poder orar por ti. Amén. Amén. ¿Habrá alguien más? Amén. Cierra sus ojos, piensa en Jesús y repita conmigo esta oración sencilla pero poderosa. Señor Jesús,
Todos juntos al unísono. Señor Jesús, en esta noche vengo delante de tu presencia para pedirte perdón por todos mis pecados. Y abro mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por perdonarme, por limpiarme, por hacerme un hijo tuyo y darme la oportunidad de vivir una vez más esta hermosa vida en Cristo Jesús. Amén. Amén, amada iglesia.